Bueno, bienvenidos a los que están acá en el colegio, a todos y a todas. Primero que nada, dejarles saludos del presidente que va a venir para el cierre, porque no podía para la apertura. Bueno, más allá de los inconvenientes técnicos que ya están solucionados, hoy recibimos a Marisa, que es un placer siempre tenerla en la casa, que nos va a hablar de un tema de mucha actualidad y seguramente nos va a ilustrar con lo último de la jurisprudencia y la doctrina. No voy a perder más tiempo, Mari, te dejo con tu clase y siempre la mejor para tenerte acá. Así que bueno, gracias. Hacemos, no sé por qué agradezco mucho la invitación al Colegio de Abogados, que bueno, claramente acá tengo ya un vínculo de muchísimos años y tengo aparte un vínculo afectivo claro, pleno, profundo, así que bueno, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Nada, mi idea era un poco como, este tema lo habíamos dado, o habíamos empezado también a hablar de cuestiones que tienen que ver con lo económico vinculado con las relaciones de familia. Traté de armar una clase o una charla, mejor dicho, para hoy, que tome o que recupere algunas de las ideas que ya veníamos trabajando antes, pero actualizado. O sea, lo que vamos a ver hoy no lo vimos en la charla pasada que vimos sobre violencia económica y relaciones de familia. Porque por suerte, las cuestiones de género vienen también profundizándose o lo que tiene que ver con colocándose en un lugar de la agenda jurídica de relevancia hace tiempo. Entonces nos hemos dado cuenta que un montón de cuestiones que uno trataba en términos clásicos como alimentos ya hoy tienen que ver con la violencia económica de género, por lo cual fuimos logrando un lugar de cuando hablamos de violencia económica ya vinculado de manera directa con cuestiones de alimentos, con cuestiones de vivienda, con cuestiones de comprensión económica. O sea que cuando uno empieza a analizar o a repensar las relaciones de familia en términos no clásicos, un montón de temas que ya no serán comunes sabemos que hoy se tienen que revisar. Entonces la idea es seguir profundizando esta revisión jurídica. Muy bien. En este aspecto, y acá, porque esto es lo que pasa cuando... ¿Querés que te cambie yo, Mari? No, porque cuando... Alguien tiene un... Alguien activó el micrófono. Ahí está. Si alguien tiene el micrófono prendido, bueno, el tema todavía de lo híbrido nos resulta... Si uno analiza de manera profunda, repensar las relaciones de familia, y en especial lo que tiene con la violencia económica, por lo económico, en clave de género, nos implica tener tres cuestiones que me parecen que son centrales. Una, la cuestión de la autonomía económica como parte central para poder hacer cualquier abordaje en materia de familia. Esto de muchas veces vemos en materia de violencia, digamos, doméstica, como se le decía también, que uno hace la exclusión del hogar, pero ya no tiene a dónde ir. Por lo cual es imposible hacer un abordaje profundo si ya no tiene a dónde ir o no tiene justamente con qué poder sustentarse. Entonces, la autonomía económica forma parte de una mirada profunda de cómo abordar las problemáticas, en este caso, de las violencias. Otra es dimensionar que también la propia actitud que se adopte a la hora de tanto defender o tanto de patrocinar a alguien como interviene, digamos, el juzgado, también puede ser una violencia institucional. Y esto lo voy a recuperar porque la pregunta es cómo trabajamos esos temas en la formación y en la enseñanza del derecho. Porque si no pareciera que recién ahora estamos viendo que las cuestiones de violencia económica son cuestiones que están tan a flor de piel de familia, pero lo vemos recién en posgrado. Y no tenemos una formación en grado para que después tengamos ya la mirada agudizada que a la hora de poder salir a la calle como profesional, realmente dimensionemos que ya cae una violencia económica. Porque el planteo que vos haces a los jueces o a los jueces, que aunque no sepan de la temática, vos al plantearse no lo estás poniendo en un lugar, digamos, incómodo si uno quisiera. Porque vos ya al plantear la demanda de alimento, al decirlo que esto es una violencia económica, ya estás incluso diciéndole a los jueces o a la jueza que el tiempo que va a insumir en poder decidir forma parte del agravamiento de esa violencia. Y tomar conciencia de eso es una parte fundamental de cómo uno va también colocando en el centro de la escena las cuestiones de la violencia como parte incluso de la violencia institucional, como parte también del agravamiento de esa violencia que ya esa persona viene. Por eso mismo, cuando uno ve que las demandas de alimento se empezó incluso a ordenar a abogados o abogadas que hagan curso Ley Micaela,
es porque también empezamos a advertir que como uno defiende a alguien en un proceso de alimentos también forma parte del agravamiento de una relación de familia que es sistémica. Por eso, esto de no puedes decir hoy cualquier cosa contra esa persona. Esto de la plata la usabas vos para poder, digamos, vos misma para... Porque eso mismo ya es una violencia que era... Esta famosa cuando éramos, digamos, cuando uno hacía un derecho más clásico, las famosas injurias vertidas en juicio. ¿No? Cuando uno decía en una causal, vos porque sos, y vos porque sos gay, y digo, esta cosa de eso mismo es una... La pregunta es, esas injurias vertidas en juicio siempre las generamos por abogados y abogadas. Porque los escritos los hacen ellos, no lo hace la gente, las partes. Entonces, empezar a dimensionar que también los abogados y abogadas forman parte del proceso y del agravamiento de la violencia institucional no es poca cosa porque hay una mirada mucho más profunda a la hora de analizar estas conflictos. Y la tercera tiene que ver con el Estado. Básicamente con las políticas públicas, básicamente lo que tiene que ver con las redes sociales, digo no redes sociales, más allá de que ahora está la media sanción de la ley Olimpia, ¿no? De la violencia digital, sí, lo cierto es que el Estado, como garante último de derechos humanos, donde la propia justicia forma parte del Estado, pero también la falta de políticas públicas hace justamente de que se agrave la situación de violencia. Muy bien, esto hace que pongamos a pensar cuántas veces uno vio en su formación el derecho de familia esta interacción. No se hablaba en términos de autonomía, no se hablaba en términos de violencia y mucho menos de Estado. Siempre se creía que la violencia era nada más que la violencia económica cuando uno veía una gorilla. No la violencia atravesada en toda la formación que uno tiene, porque los estereotipos de género son una violencia. Seguir consolidando estereotipos de género son violencia. Por eso cuando uno empieza a pensar que la coparentalidad, que era un divorcio incausado, todo es justamente para erradicar estereotipos, ahí tomamos dimensión de la mirada más profunda y más interdisciplinaria que trae estas temáticas. Esto implica la interseccionalidad como una idea también clave para poder dimensionar. Ningún caso que pasa por familia, por el fuero de familia, es solo como lo dice el objeto del juicio. Digamos, ningún caso, digamos, incluso cuando la vez pasada alguien decía, bueno, tuvo un caso rarísimo de nulidad de matrimonio, cosa ya no hay casi ninguno, atrás de eso no había una nulidad, había una situación de violencia y de mucho odio. Porque por algo alguien va y hoy interpone una nulidad. Pero claramente ahí hay algo atrás, mucho más profundo, porque quedan incluso hasta lo viejo, termina también encubriendo en el buen sentido cuestiones mucho más, digamos, contemporáneas y mucho más complejas. Y la idea de interdependencia, de que tampoco está comprometido un solo derecho. Hay muchos derechos que están comprometidos y la riqueza de poder desentrañar cuáles son los derechos que están comprometidos es lo que te permite dimensionar la complejidad que tiene a la hora de plantearlo y a la hora de resolverlo. Por eso en materia alimentaria, lo mejor de tener los de género es visibilizar que no solamente es un incumplimiento alimentario y una violencia contra los niños, que además esa violencia contra niñas es automáticamente contra las madres, porque son ellas las que en definitiva terminan bancando la olla con lo que eso implica. Entonces, no es un versus, es un y, es derechos de niños y derechos de las mujeres. Y ese y hace que la formación tenga que ver con la interdependencia que tiene toda relación sistémica como las relaciones de familia. Muy bien. Si uno analiza, y acá, traigo acá, en este sentido dice, se han identificado un conjunto de nudos estructurales que se transforman en obstáculos para el alcance de las políticas orientadas a la igualdad de género. Entre ellos, las dos centrales son la desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza, la famosa feminización de la pobreza. Las mujeres ganan menos, las mujeres están en el trabajo informal, las mujeres ocupan mucho más sus tareas de cuidado, y esos números objetivos son números claves que hay que tener, y de hecho, quienes trabajan en la justicia deben conocer, porque si no vos no entendés la lógica de lo que está padeciendo esa persona. Y además, no conocer la realidad, no conocer cuánto es el salario mínimo vital y móvil, los que trabajamos en esto, es no tener en cuenta el piso mínimo de lo que uno debería tener como cultura general para saber dónde se desarrolla esa persona. No saber cuánto es una cartuchera o cuánto salen los útiles escolares, es imposible que vos dimensiones cuánto debería también, porque si yo también cuantifico muy poco, estoy haciendo el juego al incumplidor.
Y eso implica también agrandar mucho más al violento. Y eso tiene también sus efectos, porque si el propio juzgado, que es un lugar fuerte para las personas, porque nada más o menos tiene la garantía de los derechos humanos, además se pone como socio sin quererlo, porque le estás, en definitiva, digamos, avalando una cuota muy baja, no dimensionas la gravedad de la violencia institucional. Y eso también es importante, de que nada, y eso no es el caso de Juan o de María, o sea, el caso particular, es como eso implica en términos de lo que se haga en términos individual en clave colectiva también. Porque eso también, uno ya va diciendo, che, pero mirá que me cuantificó muy poco. Y ese muy poco termina siendo algo que uno va viendo y cómo se va multiplicando. Y aquí también, cuando se dice, incrementar la propiedad de bienes de las mujeres es importante no solamente para establecer una igualdad real, que vaya más allá de lo formal entre hombres y mujeres, pero también porque la propiedad de la tierra de las mujeres es estrechamente vinculada con su bienestar y empoderamiento. La gran mayoría de los casos de titularidad de los bienes suelen estar a nombre de los tipos. Por eso, después cuando uno tiene una ruptura de la pareja y encima esa pareja es no casada, que no tengo la cobertura de la ganancialidad como mínimo, termino teniendo los problemas que estamos teniendo hoy en materia de unión convivencial. Y ni hablar si esa unión convivencial no cumple uno de los requisitos, como por ejemplo estar separado de ellos hace muchos años, no haberse divorciado, porque eso hace que esas parejas, esas relaciones, la mujer está en peor situación, de la peor situación que el propio Código Civil Comercial quería cubrir con la unión convivencial y ahora no puede porque ni da con el cumplimiento de la unión convivencial. Ergo tengo que apelar a la inconstitucionalidad del artículo 510 para después de ahí, una vez que logro eso, recién ahí poder ir al derecho de fondo que quiero reclamar. Eso hace no solamente el tiempo de los procesos, por lo cual son procesos ordinarios, sino que además el costo emocional de estar en el Poder Judicial para ver si efectivamente tenés derecho a ese bien que vos sabés que ayudaste a construir en algún punto, porque vos también participaste, porque en definitiva el reconocimiento de las tareas del hogar como cuestión de trabajo económico, con una valoración económica, es también parte de lo que yo sumé a que ese bien se haya podido, digamos, generar. Digo, no es menor en algún punto, entonces, ¿cómo? Ser casado o no casado tiene una mayor, digamos, desigualdad que a la hora de tener que enfrentarlo, uno tiene acá un problema también estructural. Salió, se publicó ahora en mayo, la canasta de crianza, como se le sintetiza, ¿no? Tiene un nombre más largo, pero en realidad es la canasta de crianza. Y es una canasta que lo publica el INDEC, el Ministerio de Economía, que depende del Ministerio de Economía de la Nación, donde viene cómo te dimensiona el costo de bienes y servicios, pero el costo del cuidado. Y cómo también es interesante porque a menor edad tenés más costo, digamos, o sea, tenés menos costo, pero más costo de cuidado. Porque si yo tengo adolescentes, ya incluso van en colectivos solos, van en subte, digamos, y yo tengo menos presencia afectiva, efectiva. Pero tengo mucho más que pagar porque los chicos tienen mucho más necesidades. Entonces miren cómo, no solamente cuantifico lo económico, sino también lo afectivo. No es lo mismo tener hijos y que el padre no se haga cargo, hijos adolescentes los fines de semana, pues yo puedo salir igual. Digo, en términos incluso de mejor calidad de vida. Porque como tengo chicos adolescentes que se pueden quedar solos, yo puedo salir. Pero yo tengo chicos los fines de semana, él encima es un padre ausente y no viene los fines de semana, yo tengo que quedar o tengo que pagarle a alguien para que venga a cuidar a los pibes. Entonces digo, eso también está dimensionado y que la canasta de crianza, como mencione eso, es empezar a poner blanco sobre negro lo que realmente le pasa en materia alimentaria a los chicos. Porque hasta ahora siempre hacíamos el 20% de el 15, digamos, el 20%, el 25%, el 30%, digamos, y había un número como que estábamos entre, ¿no? Sin dimensionar, pero es lo mismo mi pibe que los pibes de cada uno, y ese 20% también termina siendo un 20% falso, porque no termina de cuantificar en serio, no termina por de visibilizar en serio esta complejidad de bienes y servicios y también el costo del cuidado. Cuantifica el 660. Cuantifica el 660. Ojo, como piso mínimo. Claro. Porque también es cierto que este índice va a ser, partamos de un piso mínimo que permita ver esta realidad compleja. Pero no es un piso mínimo
muchísimo para que todos ahora vayamos a esto a fijar. Porque claramente es injusto en términos de los propios chicos que a ciertas personas que realmente ganan mucho más le terminen justificando esto. Dale. No, se me ocurre que se podría aplicar de la misma manera que se ha aplicado el salario mínimo, que es cantidades de canastas de crianza. O sea, se podría, digamos, valorizar en términos... Es menos, porque está 88. Sí. No. Digamos, como complementario, digamos, como otra unidad de medida, como una variable. Como una variable de... A ver, tenemos un nuevo problema, Claramente es cierto. es mínimo, pero... Tenemos un nuevo problema que es cierto que es cómo lo aplicamos de manera que siga siendo justo para esa realidad. Lo bueno cuando hacemos un derecho social es justamente por eso siempre cuando uno, y ahora cuando estábamos, como lo voy a retomar, que será el proyecto de reforma del Código Procesal Civil y de la Familia, de Provincia de Buenos Aires, digamos, pensándolo actualizado, cuando uno piensa, digamos, en los formularios, ¿no? Esta cosa de los formularios, de llenar los formularios y que se inicie la demanda con formularios, reemplazar las demandas con formularios. En familia, en la gran mayoría de las cosas de familia, te parece la riqueza. Si solamente querés volcar en los formularios este checklist. Para temas de condominio, para temas de mensura, ¡ay sí! Por eso el problema también de la inteligencia artificial. Así como la inteligencia artificial te puede ayudar muchísimo para ciertos variables, para ciertos procesos, para agilizar, en familia, vos ahí metés madre con 2 hijos, con ISET, y te ponen una realidad que a lo mejor no es la mía. Porque si no también queremos, en el post de los tiempos, violamos derechos, porque terminamos de despersonalizar a las personas. Y no hay nada más inhumano que despersonalizar a las personas. Total. Con lo que nos costó incluso humanizarlo, con la revisión crítica de los derechos humanos, si quiere ser un derecho distinto. Ahora es como que nos tiramos un tiro en los pies. Te digo, me parece que esta canasta es interesante porque tiene un perfil humano real, como son el cuidado que no estaba. Ahora, no creamos que ahora todo va a ser canasta, crianza, como índice para poder analizar todas las conflictivas en materia alimentaria. Ahí tenemos una nueva, que no pasa con compensación económica. Uno no está en contra de la compensación económica, al contrario. Ahora, ojo, porque la cuantificación de la compensación sigue siendo ahí gran parte de nuestro desafío, en definitiva. Como nos pasa también con el daño y perjuicio. El daño y perjuicio, en especial el daño no moral, el daño no patrimonial, o sea, el ex daño moral, sigue siendo un lugar gris o complejo, porque en el ser de familia es muy difícil. ¿Cuánto sale que un padre no reconozca a su hijo? Pero no es un padre que no reconoce a su hijo, a este padre con este hijo. Y este padre que en realidad sí sabía, pero es el boludo. O este hijo que en realidad tiene compañeritos con padres con presencia muy fuerte y es el único que no tiene. Es lo mismo. Por ejemplo, también incluso, las historias de vida son tan particulares que el daño puede ser distinto, teniendo la misma edad y teniendo un padre que no reconoce, pero sin embargo ese padre representa para él algo distinto a lo que representa para otro. Esto también hace que uno empiece a dimensionar esto de por qué hay que tener cuidado con aquellas ideas estandarizadas. No es esta la idea, creo que la idea es que sea un aporte, pero superador a lo que ya teníamos, pero no quiere decir que no nos va a dejar, por suerte, todo un margen para seguir analizando el caso concreto. En este proyecto lo que hacemos es sumarlo, digamos, ¿no? O sea, lo que hacemos, la traigo nada más que una propuesta, pero bueno, esto recién va a empezar a andar, ¿no? Empieza todavía a correr un nuevo camino. Esta idea de sí incorporarlo para que sí forme parte de el piso mínimo de formación de abogados, de que sepan de que este índice existe. Y que sepa también incluso en la justicia que esto también existe. Ahora, no quiere decir, así como yo tengo como herramienta esto que decíamos, ¿no? La capacidad económica de la persona alimentante, así como, o sea, a lo básico, a lo de siempre, le sumamos al índice como parte del piso mínimo, de la estructura mínima en materia alimentaria para la cuantificación. Muy bien. Después tenemos otra cuestión que sí me parece que es el debate que estaba ahora a raíz de un fallo que voy a traer acá, que acaba de salir en las redes, que es el famoso tema de la prescripción de las cuotas alimentarias. Pero acá
matices para analizar. Yo voy a traer un proyecto de ley nacional, voy a traer un anteproyecto de reforma, voy a traer el fallo y voy a traer también algunas ideas para debatir. Bueno, pues lo primero es esta propuesta que hace Catalfamo, la senadora por San Luis, que ella es la presidenta de la Banca de la Mujer, por lo cual tiene un mayor compromiso con las temáticas en materia de género, y el haber colocado los alimentos como una parte central de la violencia económica hace que quienes estén en la Banca de la Mujer le dé más importancia a este tipo de temáticas. Digo, no es casualidad que Catalfamo, hoy que es presidente de la Banca de la Mujer, ponga justamente una reforma al respecto. Digo, un poco también para entender de dónde viene esta idea. Bueno, y eso lo que hace es, propone modificar el 2562, que es el artículo en materia de prescripción, digamos, corta, la de 2 años, para ciertas, digamos, obligaciones. Y entre ellas dice, el reclamo de todo lo que se devenga por año a plazos periódicos más cortos, que es lo que está hoy, para la menos, pero el tema ¿cuál es? Si los alimentos provienen como causa, digamos, en su estructura general, es una obligación periódica, hasta el punto periódica, que por eso fue el debate del cambio del Código Civil de alimentos culpables, digamos, fijados por sentencia en un divorcio culpable del famoso 207, el viejo, sale el nuevo código, automáticamente eso se terminó. Porque justamente hay una sanción al culpable. Muy bien. Y porque se consideraba que eran obligaciones periódicas, por lo cual las que vencen en agosto del 2015 ya no se pagan más. Y si no se pagaba más, y no se paga más, bien, digamos, ¿no? Según la doctrina mayoritaria. Muy bien. Ahora, acá te dice, excepto que se trata del reintegro de un capital de cuotas y de costos alimentarios a favor de niños y adolescentes, en este último caso se aplicará lo dispuesto del artículo 2560. O sea, digo, acá debe aplicar el plazo general de 5 años. Ahora, la pregunta es, y acá es la gran disyuntiva, ¿cómo, digamos, si yo te aplico el carácter general, es porque también no es, digamos, ¿cómo le hago cómo repercute en la ley a la hora de regular la doble especificidad que tienen los alimentos, como violencia económica y como violencia contra el niño? Porque si yo te aplico el régimen general, pareciera que estoy no mirándote la especialidad especialísima que tiene. Estoy aplicando lo general, ¿me va siguiendo? Entonces la pregunta es una buena técnica legislativa si yo aprovecho en modificar, agarrarme de aplicarte en 5 años que es general y no pensar en otra idea superadora? ¿Me va siguiendo? Sí. Bueno, porque si no, esta especialización, el haber logrado que el complemento alimentario es la violencia económica, ¿dónde está esa especialidad cuando compromete mujeres y niños? Doble categoría de vulnerabilidad en términos de interseccionalidad. Mujeres y niños. Pues si te aplico el régimen general, no estaría viendo ahí en la ley, en la respuesta de la ley, esa mayor especialidad que tiene. Muy bien. Entonces acá en Catalfamo yo diría, ajá, está bien, me mejoraría la interpretación que se hace de los 2 años. Pero la pregunta es, si vos vas a reformar como... Una cosa es que yo lo haga como juez o jueza, y tengo una interpretación de... Y otra cosa es, si yo como legisladora o legisladora, hago algo superador poniéndote los 5 años como plazo general. Muy bien. El 2050, bueno, dije, agrega una cosita más, que es lo que yo voy a retomar acá. La ley anterior. Excepto que esté previsto uno diferente a la legislación local. Y yo me pregunto, si voy a reformar el Código Procesal Civil, Comercial y de la Familia, el legislador provincial estaría facultado por la ley nacional, como estaría delegando, y bien delegado, una facultad de poder incluso dar un mejor plazo de prescripción. Entonces, si uno va a hacer un nuevo código, acá, La Pampa, que ahora vamos a hacer uno nuevo en La Pampa, un Código Procesal de Familia en La Pampa, y los códigos, el legislador o los legisladores provinciales pueden dar un mejor derecho. ¿Me va siguiendo esto? Porque le está dando acá la facultad. Perdón. Ese es el debate que tenemos en materia tributaria. Porque en materia tributaria, ahí sí
tenés que las facultades no son nacionales, son de un código nacional, y es nacional y no es local. Pero vos acá tenés una delegación expresa es más, no solamente eso, los códigos procesales, y de hecho el de la provincia, se pregunta en materia de obligatoriedad de las pruebas genéticas. El Código de Familia de Entre Ríos permite la obligatoriedad de las pruebas genéticas, cosa que el Código Civil y Comercial no lo hace. Entonces vos podés decir, ¿pero cómo? Se está robando facultades que no tiene. La pregunta es, ¿el Código Civil y Comercial es un piso mínimo? ¿Yo no puedo dar un mejor derecho? Porque no es lo mismo ser hijo por presunción que ser hijo por certeza. Y yo tengo hoy una prueba genética que es un pelo, un hisopado, un hisopado nada más, y sé hoy con certeza, un gran grado de certeza, si es o no el padre, porque yo no puedo, como un código procesal, receptar la obligatoriedad teniendo como piso mínimo esta presunción o indicio grave que implica una presunción y presentar más pruebas si lo tiene. ¿Me van siguiendo? Digo, ojo con esto, porque el debate competencia, digamos, federal, barra nación, competencia local, tiene en términos de derechos humanos una gran riqueza, porque la pregunta es piso mínimo, que yo puedo dar un mejor derecho. Pero incluso acá no voy a entrar en ese debate, porque yo tengo el propio Código Civil que en materia de prescripción me permite poder regular y una mayor, digamos, amplitud o libertad para regular al respecto. Muy bien. ¿Qué es lo que dice que estamos debatiendo? No, que nos quedamos pensando Dale. en cómo mejorar los derechos de los niños, y en el juzgado con el doctor Ferrari tuvimos 2 casos en el cual suspendimos la prescripción hasta la mayor edad. Ahí va. Por eso nos quedamos pensando en eso, en cómo mejorar. Yo soy partidaria de eso. Vamos al 2543. Claro. Yo soy partidaria de eso. Que sea menor de edad. Sí, lo que pasa es que vos ahí suspendés. Hasta, claro, hasta En los cambio 2 lo años. otro es, si yo te puedo dar incluso, que es imprescriptible. Aún después de Aún en la mayor edad. Porque en realidad, si nos ponemos a pensar en términos sistémicos, digamos, los alimentos de naturaleza, digamos, tienen una naturaleza asistencial, de vulnerabilidad. Vos sabés que eso te ayuda para lo que tiene que ver con la infancia, niños, niñas y adolescentes. Ahora, la pregunta es, el resto, que es personas con discapacidad, hijos con discapacidad, el resto que es parentesco, porque incluso lo que tiene que ver con ex-cónyuge enfermo, digamos, tenés una vulnerabilidad, porque en principio el código te lo hace cesar, excepto que, y ese excepto que es la vulnerabilidad, y en parientes también, solo te van a permitir cuando hay una vulnerabilidad atrás. Entonces, la pregunta es, si la causa fuente alimentaria en términos constitucionales convencionales es una de vulnerabilidad, ¿por qué solo me lo estás circunscribiendo a infancia con el tema digamos, de la suspensión? Y eso, si vos sos juez, está bien que lo hagas para ese caso. Pero si yo soy legisladora, ¿me voy con esa idea porque yo estoy en relajo? ¿O en realidad podría pensar otra idea más? De hecho, no toda la justicia aplica ese criterio. Al contrario. Nosotros por lo menos en Capital, al final está la teoría, algunos fundan en el interés superior para dar el plazo de 5 años, pero no van por la suspensión hasta la mayor edad. Tal es así que Catalfamo, que es de la banca, la mujer, cree que hace una gran, digamos, conquista poniéndolo a 5. Claro. Que es lo que hace la Ahora, las últimas serían 5 a partir de la mayor edad, ponele. Claro, bueno, está bien, Sería como mantener cierto criterio de los 5 años de la prescripción. pero ahí a tienes partir un de- problema. Porque, a ver, yo te aplico una ley o otra. O yo estoy cubierta por el 2543 o estoy cubierta por el 2560. está bien, pero digo, Así como- te cubierta por los dos. No, digo, Agarra la que me conviene, ¿me seguís? Sí, no, digo, como superador de todo, sería plantear los 5 años, digamos, que plantean desde los legisladores a partir de la mayor edad. Entonces, se respetaría el plazo de los 5 años que se tomó como prescripción, como criterio general de la prescripción, pero en el caso está bien, siempre pensando en los chicos, pero lo manejamos desde la mayor edad, desde que el chico puede ejercer su derecho. Las mujeres en realidad. Desde los 21. Desde los 21. Bueno, Y otro de los 25. bueno, o sea, más superador que eso, sí. Porque Habría que pensar. Es decir, mientras eso no ocurrió, mientras esos alimentos no se cumplieron, quien banca Es la madre. eso es la mamá. Sí, no, pero pará. No, Lo que pasa es que si vos lo pones en cabeza a la mamá, no sacaste todo esto No. en términos de protección. ¿Por qué?
porque yo necesito tener algo que sea jugar a los dos, ¿me seguís? Está bien, pero, digamos, pero tampoco tiene que tener solo una mirada en el niño y que él pueda ser el que ejerce ese derecho cuando adquiere la mayoría de edad. De hecho, hoy, por ejemplo, el deber alimentario es hasta los 21, va a 18, o sea, hay que jugar con todo eso que es. Los chicos a los 13 años no tienen cuenta bancaria, a ver, hola. Y nos plantearon la excepción de La prescripción. excepción la rechazamos porque se suspendía porque el beneficiario era el niño, la madre no era. No, está bien, sí. Es que lo que pasa es que tenemos un juego bastante perverso internamente, porque le reconocemos que ella es la que está poniendo, la que está bancando, que en realidad no banca como debería reemplazando a él, banca lo que puede, no reemplazándolo a él, ¿no? Digamos, pero me permitió hacer un crédito de ella porque a ella estoy empoderando, diciéndole, te reconozco que sos vos la que está pagando la olla, pero a la hora, después de la prescripción, como me conviene más de que sea por el chico lo hago. A eso voy, a ese Tenemos juego como un doble difícil. juego, a eso Y voy. de hecho es muy acotado el plazo de reintegro, o sea, para pedir los reintegros también es muy acotado, o sea, Exacto. tendríamos que... ¿no? Te digo, acá tenemos también más como... integral, más como... Bueno, pero esto te salta cuando vos dimensionás la doble faceta infancia-mujer. ¿Entendés? Digo, Una visión sistémica. claro, eso te hace, digamos, en el buen sentido, te hace como fortalecer, profundizar y también, en algún punto, darle mayor complejidad a la situación, porque en realidad es cierto que, a ver, el derecho necesita ir cuál es la causa fuente, o una u otra. Y vos acá lo tenés que en realidad ambas forman parte de la causa fuente de la cuota alimentaria. ¿Entendés? Y nunca estaba pensado así. Siempre era, entre parientes, vulnerabilidad, o sea, la idea de vulnerabilidad está bien porque está en todo. Pero cuando hay adulto, pero cuando hay chico, este doble juego se te hace como más complejo. Y acá voy. Este es el fallo del 13 de junio del 2023, que se dicta ahora. La señora Pirula representa, una planilla de alimentos adeudados en contra del señor Tal, ¿no? Por el periodo comprendido entre el mes de junio de 2017 al mes de diciembre de 2022. Por la suma de 500 y pico mil. Muy bien. El denunciante que el señor le abonaría en mano la suma de esto de la informalidad. Digamos, no, yo te voy dando lo que puedo, no tengo tampoco recibo de eso, digamos, esta cosa de... Y entonces también juegan con eso, cuando te la desesperación, agarras lo que te dan, digamos, y de ahí después termina siendo un Ahí problema. la idea, doctor, de la violencia económica también. ¿Qué? La violencia económica también es así. Bueno, tal cual. Como tengo que llegar sí o sí, tengo que pagar el colegio, tengo que pagar tal cosa, mirá lo que tenés, bueno, dale, agarra lo que venga. Tal cual, muy bien. ¿Qué dice? Denuncia que, bueno, destaca que el caso de prescripción aplicable a la obligación del pago de cosas alimentarias emergentes de una sentencia judicial que produce a los 10 años. Claro, el tipo cuando contesta, plantea la excepción, pero además le dice, flaca, vos estás citando tu demanda en un código viejo, porque cambió. Digo, como también el tema del piso mínimo, ¿no? De ser buenos jueces, ser buenos abogados o abogadas, también es más o menos tenemos el derecho, por lo cual también le diste a él la herramienta para decir, es una burra, básicamente, ¿no? Y si seguimos negado a la suma número durante el año tal, por cuanto firma solventó la totalidad de los gastos. Lo peor es también cómo uno introduce este debate siendo asesor de menores. Porque también el asesor podría revertir todo esto, ese debate que estamos teniendo nosotras. Sería mucho más rico si también lo interpone el asesor o asesora. Y en este caso, no solamente, digamos, acompaña el pedido, digamos, no que acompaña, digamos, no dice nada sobre el tema de poner en crisis la prescripción, sino que además pide informe a Migraciones para que diga si ella se fue de viaje afuera. La asesora de menores, que eso se llama una cosa de locos, ¿no? Digamos, ¿qué te importa si la mina pareciera también, hay un punto también de una mirada clasista, de clase media, vos te vas, y si venís acá a andar pichureando si esto para el planillo. No, bueno, dale. Digo, hay como una violencia institucional también a la hora de, porque si no perdemos pie de todos los que intervienen en los procesos judiciales. El asesor de menores puede ser una figura muy interesante, pero que termina no solamente siendo alguien que pasa impedible, sino que además le embarra. Al pedir informes a ella para que se fue de viaje, ¿qué te importa? ¿A los fines de qué? ¿Qué importa que después a la jueza se lo rechace? El tema es lo que vos también te mostrás con tu formación o tu no formación en un proceso como este, ¿no? Yo creo que la figura de asesor de menor, y acá lo voy a decir, está pensando en una lógica tutelarista. Porque si hoy realmente
debería ser lo que uno considera que debería ser, hay que tener más. En cambio, hoy con la figura del abogado del niño, o la defensa técnica, mejor dicho, tratamos de darle más trabajo a alguien de afuera que te haga lo que un asesor a lo mejor no hace, ¿no? Digo, también ahí hay algo para replantear o para repensar, porque son instituciones viejas y las ponemos en un organigrama jurídico más moderno, ¿no? Entonces así no queda ni chilla ni limonada en algún punto. Muy bien. Cursada la defensora del niño, bueno, acá lo que yo les dije, ¿qué dice la jueza? Teniendo en cuenta los artículos antes mencionados, del 2560 y del 2562, que es lo que ella tiene en cuenta, ¿cuál es el régimen de prescripción aplicable a los alimentos adeudados? ¿Corresponde aplicar el plazo genérico de 5 años? ¿O resulta asimilable el reclamo de un crédito que se devenga por años o plazo periódico más corto? O sea, ¿qué aplica el 2560 o el 2562? Ella está dentro de esa lógica. No habla del 2543, que es el de la suspensión de la prescripción. Pero ella empieza a decir, bueno, porque en términos jurídicos argumentales, plantea algo muy interesante para poner en crisis la obligación de esta prescripción. Dice, de lo analizado anteriormente se concluye lo siguiente. La cuota alimentaria, a pesar de tener carácter económico, tiene su fundamento en cuestiones extrapatrimoniales, al estar destinadas a satisfacer necesidades elementales. Y eso tiene que ver con esto que decíamos siempre, de clasificación. Los alimentos por la vivienda tienen una clasificación mixta. Es económica, tiene un valor patrimonial, pero también tiene un efecto, y eso es importante, porque a la hora de la atribución de la vivienda, aunque él le pueda pagar un alquiler, a lo mejor esa vivienda está a 2 cuadras del colegio de los chicos, y tiene un efecto no económico, que también uno evalúa en la atribución. Después acá dice, ¿no? El crédito alimentario y la obligación alimentaria no deben ser tratados como créditos ordinarios, en tanto se funda la satisfacción de un derecho de carácter personalísimo inherente a la persona. Y esto tiene que ver con aplicar el 560 como hacía la propuesta legislativa. Pareciera que no le aplica como lo general, sin dimensionar la especialidad que tiene, ¿no? La liquidación por alimentos adeudados se compone de todas las cuotas que el alimentante obligado ha dejado de abonar y su acreedor es alimentado y no el progenitor o progenitora conviviente que habría cubierto tal falencia. Aunque así fuera, no se puede acreditar que el niño o niña adolescente respecto del cual se realiza el pago tuviera en el periodo en el cual el alimentante no abonado todas sus necesidades satisfechas de manera correcta. Esto que decimos, no porque ella banque la olla, que el pibe coma y todo a fin de mes, no quiere decir que siga teniendo falencias mes a mes igual. Los alimentos tienen naturaleza de derechos humanos y por eso la jerarquía constitucional, al estar en juego de derechos del reclamo constitucional, se debe tomar la decisión teniendo presente los tratados. Ergo, ella ya está haciendo el camino para la inconstitucionalidad de cualquier proceso de prescripción. Porque para decretar la inconstitucionalidad de una norma, tenés que siempre pararte en que esa norma o esas dos normas chocan con los tratados internacionales. Y acá tenés doble fuente, lo que es infancia y lo que es mujer. O sea, de ese lado tenés una construcción más robusta. Dice, si el crédito alimentario exigido a través de una plantilla de alimentos adeudados por la progenitora o progenitor que en representación del niño solicita se le abone tal deuda, no puede ser considerado el derecho ordinario. Mal podría aplicarse después del 2562. Ahora, necesario aclarar que la norma citada no se especifica de los alimentos. Es un argumento también que se dice. El 2562 habla de obligaciones periódicas y los alimentos serían algo especial. Por lo cual, como tiene el código una regulación propia y esa propiedad especificidad no se lo ve en prescripción, no tendría por qué aplicarle esa mirada general de las obligaciones periódicas. Es un argumento. O sea, dice, bueno, puede llegar a ser, pero este argumento me deja encerrada en que todo caso aplica el 2560. Pero yo voy a ir más allá, no voy a aplicar ni este ni el otro. ¿Me van siguiendo? Sí. Tampoco resulta aplicable la deuda alimentaria de prescripción quinquenal. Y es como dije anteriormente, y adelantando así mi pensamiento, la realidad es que la deuda alimentaria, en tanto tiene su fundamento en un derecho elemental que a su vez incluye los derechos humanos de niños y adolescentes, no puede estar sujeta a prescripción alguna. Es necesario resaltar este razonamiento en el cual hace cambiar mi criterio como magistrada hasta ahora aplicado en los casos como el presente. Es el primer caso que ella da un salto cualitativo al decir los obligatorios. O sea, por lo cual vos me venís a reclamar alimentos adeudados y yo directamente te hago, digo, no me voy a poner a analizar la prescripción.
Si desde que me lo pidió en marzo del 2017 al 2023 pasaron, o sea, en realidad no me importa el plazo, porque directamente no, porque va a ser imprescriptible. Y es más, ya siendo mayor de edad, como en este caso ya era mayor, había cumplido la mayoría de edad, tampoco. Ante una probable refutación sobre la falta de reclamo o discurso procesal por parte de la actora, e instar la percepción de los alimentos devengados y no percibidos, porque en definitiva eso es lo que está detrás de la idea de prescripción. Che, no lo pediste, lo necesitaste. Esa es la idea. Habré de ponderar el hecho de que el alimentante debería haber ejercido su derecho a desobligarse realizando los depósitos correspondientes. Dice, esta mirada que si no lo pediste lo necesitaste, es una parte sancionatoria de la mujer también. Claro. Porque encima le está pidiendo a ella, que no puede con su alma, que está viendo cómo hacer para llegar a fin de mes. Che, mira vos que no lo pediste, ¿no estaba? No, en todo caso, y ahí, ¿quién lo salva siempre? A él, que es el incumplidor alimentario. Y esa lógica y esa mirada lo hacemos también, porque tenemos perspectiva de género. Porque si no, antes no lo habíamos ni pensado. Siempre incorporamos en nuestra digamos, formación, no lo pidió, no le interesa. No lo pidió, no le interesa. Sin analizar que no lo pidió es porque a duras penas puedo conmigo para ir viendo como yo a fin de mes. Como decimos, un abogado para que ir a reclamar, por lo que eso significa también, ¿no? En la cuenta dice, debería haber ejercido su derecho a desobligarse, realizando los descuentos correspondientes a la cuota alimentaria, en la cuenta judicial que se encuentra abierta a tal efecto, o solicitando las medidas que consideraba necesarias para satisfacer los deseos, invierte la carga probatoria, la culpa es de él. ¿Por qué él no vino a agarrar y ir a una cuenta judicial y a poder depositar? Esto de, en el fondo, y también las cargas de pruebas dinámicas. ¿Quién está mayor fortaleza? Le voy a exigir siempre al otro lo que debe hacer, no a ella que está en situación de vulnerabilidad lo que tiene que hacer. Perdón, pero el magistrado también tiene poderes con el 706 y el 709 para abrir una cuenta y decirle, señor, deposite. ¿Cómo sabe el magistrado que el tipo no paga? Y además puede ser que no esté abierto ni siquiera el proceso judicial todavía. O sea, en un caso que esté abierto, sí, por No había un proceso. No está bien, pero el tema que es... no estuviera la cuenta. Claro, yo en realidad lo que quiero es hacer un sistema que pueda dar una respuesta a todo. Porque si no tenemos un punto, ¿cómo sabe el juez que él no está pagando y ella se está bancando? Te doy esto, te doy algo, vos lo bancás, te das. Cuando vaya a cobrar tal cosa, te juro que te voy a pagar lo que te debo. Digo, famoso, bueno, está bien. Porque vos pensás, entre que voy a etapa previa, hasta que después voy, digo, tiene un impacto negativo para la gente de los tribunales. La gente no la pasa bien. Digo, prefiere estar en otro lado antes que estar en tribunales. Entonces, eso es algo que tenemos también que tomar en cuenta. Entonces, el decidir hacer una acción judicial es todo una decisión que se tiene que tener. Y además, con un abogado, porque es obligatorio. Está bien, ahora está el tema del patrocinio. Dale, pero sabemos que no es lo mismo. Sí, pero el tiempo aparte, porque ir al patrocinio gratuito, 6 de la mañana, pedir por no ser capital, los turnos, la forma, trabajan por horas. Y el ser denigrante también, ¿no? Y humillante por los tiempos. Bueno, también. Arreglaste que lo ven a ver una vez por semana y lo tienen alimentos. Bueno, digo, vos también tu juez, pues también hay que ser sistémica, ¿no? Esto de, como es un compadre en realidad, porque lo viene a buscar, lo lleva, y a mí en realidad también me salva, digo, porque si no también parece que todos los casos son de padres que se llevan pésimo con los bebés. Y no es así, no trabajamos en blancos y negros, hay muchos grises. Entonces a lo mejor voy a decir, bueno, evalúo, si le hago un juicio, a lo mejor esto perjudica para que él lo venga a buscar, y esto te viene siendo peor para el pibe, bueno, en realidad los chicos, total, tienen 16, me quedan 2 años, ya banqué hasta ahora. No, terminamos. Ahora, la pregunta es, ¿quién termina resignando? Esa es la pregunta que tengo que hacer. Y esto es lo bueno de habernos repensado una figura clásica en materia de alimentos en clave de violencia económica. Eso nos cambió todo el panorama. Bueno, debo remarcar que sostener que la premisa de que la deuda alimentaria se encuentra alcanzada por el sector 2 o 5 años, cualquiera sea perpetuar la violencia económica del hombre respecto a la mujer. ¿Eso dijo? Eso lo dijo Puerto, sí, está igual. Sí, sí. Y agrega, No, agrega. Sobre esto la doctrina cuyo criterio comparto expresa. Si bien las familias monoparentales han logrado despojarse de manera significativa de la mirada peyorativa desde la cual supo destratarlas, el viejo modelo nuclear hegemónico, como siempre
tenemos, ¿no? Partimos de un subsuelo que vamos de a poco. Antes ser monomarental era una cagada, ahora por lo menos es un reconocimiento como familia, pero es la otra, digamos, pata, ¿no? En el reconocimiento de protección legal han podido revertir algunas de las condiciones simbólicas, sociales y económicas en las que estas familias se desarrollan. Es que estas estructuras siguen estando a cargo básicamente de mujeres, quienes siguen percibiendo un promedio de 30% menos de lo que ganan los varones por las mismas tareas. Eligen carreras y acceden a trabajos que son retributivos con peores salarios. Sí. Cuando hicimos la primera vez de cupo pleno, como se dice, de un concurso solo para mujeres, donde solo se podían presentar mujeres para poder llevar una acción positiva de paridad lo más rápido posible, porque la acción positiva más rápida para llegar a la paridad es cupo pleno, justamente que solamente se pueden presentar mujeres. Esto fue en exactas en la UBA, porque teníamos en el departamento de matemáticas el 24% mujeres y 16% varones, por lo cual el concurso se hizo solo para mujeres a los fines de que haya una mayor, y no solamente eso, a esto voy, por la calidad de las mujeres, porque como los concursos en la UBA y las universidades ahora nacionales son con paridad de género, por lo menos con diversidad de género, 2-1, 1-2, las pocas mujeres titulares de matemáticas se pasaban haciendo jurado de concurso. Pero como no hay en otras universidades, te llaman siempre, por lo cual pierden también su calidad. ¿Entendés? Y su calidad. Porque si fueran nada más que pocas mujeres, yo familia, pero si fueran mujeres que hubiera hecho, no sé, un derecho más tributario, somos nada más que dos, me matan porque tengo que estar en todos los concursos de las universidades para tributario. ¿Me vas siguiendo? Digo, esta paridad que estamos ahora logrando, también es a costa de que las pocas que hay sean utilizadas solamente para eso. Digo, no dimensionamos también lo que implica para ellas ser las pocas mujeres que están en esos lugares. Porque las obligamos a tener que estar siempre haciendo lo mismo. Y pierden su posibilidad de investigar y hacer lo que ellas realmente tienen que hacer. Y acá dice, bueno, y es que estas mujeres quedan atrapadas en un círculo que hacen efecto con esa carencia de recursos económicos, cuyo origen se vincula a otra escasez con la que aprenden a lidiar, que es la pobreza. Muy bien. Bajo esta misma inteligencia, hay de ponderar la situación de quien reclama alimentos adeudados, en donde además de haber tenido que cumplir su propia obligación de proveer alimentos, tuvo que costear la falta de aporte del progenitor no comible. Y la pregunta también es en términos de la inflación, porque en países con inflación, con la alta inflación como el nuestro, la pregunta es, yo banqué la olla como pude. ¿Qué costo va a tener después cuando él me quiera venir a compensar eso? Digo, miren, también ahí hay... Así como conviene tirar una sentencia de daños para adelante a un laboral, es la misma lógica. Tal cual. Sos un acreedor más. Tal cual. Y que el índice de crianza no sea también tomado para eso, ¿eh? Digo, porque también pensando en eso, ¿no? También es... Ahora tengo eso con 15 minutos, eso también, por eso tiene que ser bien ubicado, ¿no? Muy bien. De esta manera, quien no colabora con los alimentos del progenitor se encuentra inmerso en una conducta antijurídica, pues obliga al progenitor conviviente a realizar aportes por encima de sus posibilidades, las cuales fueron tenidas en cuenta al momento de la fijación de los alimentos. Y la pregunta es, ¿cómo cuantifico esto también? Porque pareciera que acá había otra faceta más de los alimentos, además de los que dice la crianza, que es bienes y servicios y cuidado. Pero la pregunta es, el incumplimiento en sí tiene otra faceta más, una tercera faceta, de cierto, digamos, también, digamos, el incumplimiento implica una mayor, como, no una sanción, pero sí implica algo más para ella también, que no está dimensionado ni tampoco las políticas de cuidado. Entonces acá dice, digamos, ¿cómo esto hace a que encima haya prescripción, termina siendo una forma más que el sistema termina sancionando a vos, en definitiva, ¿no? Entonces, no peor para vos. Y dice, considero necesario destacar que aunque la progenitora conviviente haya tenido que hacerse cargo de mayores gastos que por ley se le exigen, no implica que las necesidades de sus hijos hayan sido satisfechas de forma íntegra. Aquí radica la diferencia con la doctrina que considera que el servicio adeudados es un crédito a favor del progenitor, que tuvo que solventar los gastos no abonados por el no conviviente. No podemos hablar de satisfacción de necesidades, sino que tenemos que remarcar la carencia sufrida por él. Considero que exigir a una mujer, porque es necesario remarcar que se trata de una mujer que tuvo que hacerse cargo de sus hijos, que realiza reclamos por el pago de los alimentos a favor de sus hijos, cuando esta acción debiera ser de especial importancia para el progenitor no conviviente, lo único que genera es el cansancio y el hastío que provoca el abandono de la acción. Y sostener esto desde la justicia implica una doble violencia para la mujer, la económica ejercida por el deudor e institucional por parte de los juzgados. Muy pocas veces se ha blanqueado que también los tiempos en el proceso y cómo uno maneja el proceso puede a uno mismo involucrar una violencia institucional.
Porque el propio sistema corporativo nunca te permite también darte cuenta que como humano, vos como humano, vas cambiando tu doctrina, vas cambiando tu mirada de las problemáticas y que a lo mejor vos fuiste parte de un sistema que termina agravando violencia. Entonces, que vos mismo como magistrada admitas que también podés cometer una violencia institucional, nos hace humanos en algún punto. Y parece que está bien esta sentencia, en ese aspecto de ese tipo de reconocimientos también. Y es en el convencimiento de que la justicia debe contemplar todas estas realidades que no puede sostener el instituto procesal por encima del principio de realidad y la perspectiva de género. Por lo cual, nosotros declarar la aplicabilidad, tenemos dice la aplicabilidad de constitucionalidad, pero como es el caso concreto, es lo mismo porque no te aplica una norma que está, digamos, con lo que implica como última ratio. Para el presente caso, por tratarse de cuestiones alimentos que no se consideran, no se lugar a la excepción de prescripción liberatoria. Ergo, no aplico uno, no aplico al otro, no te pongo ninguno como una tercera opción, por lo cual no hay prescripción. No hay prescripción. Lamento en el alma porque venía justo a esta charla que venía a poner todo polémico. Bueno, bienvenido sea, Dios, me parece que está No bien. dijo nada. No, inaplicable, 2560 y 2562. ¿Qué aplicarías entonces? Para mí es imprescriptivo. Sin decírtelo, claro. Bueno, Te lo dice que es como, digo, que también son imprescriptibles esas sanciones. En el próximo fallo que tenga lo voy a decir. Hay que saber que hay Me parece re interesante el debate. Considerando el tema igual, a ver, me parece que un límite, no sé cuál, no te puedo decir cuál, pero a ver, creo que al abrirse una puerta, Total. me parece que así como hay que evaluar por ahí el caso concreto, digo, no es lo mismo plantear esta situación en una mujer que no pudo acceder a justicia, que viene reclamando, que venía con la defensoría y tener periodos de bache de 3-4 años, que era lo que nos pasó a nosotros en el caso, teníamos periodos de 4 años sin reclamar, que venía con defensoría y demás, donde vos podés plantearlo así y no hacerlo como una generalidad. Me parece que hacerlo como una generalidad puede llegar Por a eso todo es el un tema sistema de constitucionalidad difuso. Por eso te digo, Vos sos para el caso concreto. es el caso, por eso me parece que hay que hacer una sumatoria del análisis de las cuestiones puntuales, ¿no? Si hubo violencia, si no hubo violencia. Yo siempre aplaudo magistrados que se animan a poder al menos hacer un planteo distinto porque sí se anima a ver las facetas. A tal punto de decir, yo siento que si yo no hago algo distinto a esto, debería ser una medida institucional. Y está bien ahí que piense, por lo menos, digamos, si es acertado o no en términos, después la comentamos en términos jurídicos, pero digo, en términos de qué tipo de perfil hoy uno quiere para poder transformar y para poder realmente dimensionar la riqueza que tiene hoy, y más, la gravedad que tiene el cumplimiento alimentario, es una gravedad enorme. No llegar a fin de mes, teniendo hijos a cargo, es de las restricciones que uno tiene más fuertes. Digamos, porque todo el peso recae en vos. No, y no solo no llegar a fin de mes, porque digo, podría cumplir y darle una mejor calidad. Digo, uno está pensando en no llego al fin de mes. Digo, bueno, el incumplidor podría hacer que el hijo tenga mayores alternativas o mayor acceso a mayores cosas. Digo, no cumplís, bueno, va a la escuela porque va a la escuela pública, pero si cumple por una escuela que le dé mayor capacitación también, digo, no es solo no llegar a fin de mes. No, es tal cual. ponerlo en desventaja. Yo lo digo a los más vulnerables, pero para los más vulnerables es no llegar a fin de mes. Sí, con lo que se implica. Pero también es cierto que para clase media es esto de restringir posibilidades, claro, alternativas, posibilidades. Dos bolsillos asociados porque en dos casos pasamos de la base El tema que me parece acá de lo transgresor del fallo es justamente animarse a decir algo diferente cuando, digamos, todavía estamos discutiendo qué artículo, cómo modificamos un código o un artículo o un código de procedimiento. O sea, esto que vos decías, o sea, lo asocio inmediatamente con la reforma de la legisladora que nombraste. Sí. Claro, pero digo, está buenísimo porque quien ve la diaria de una situación es quien aplica el derecho. Pero con este fallo, aparte con este fallo, yo a lo de Catalfamo le digo, bueno, le aplico el régimen de los 5 años. Pero le aplico un plazo de 5 años. El régimen general. Claro, ¿dónde está la especialidad de esta problemática? Porque si aplicase el general, no estaría reflejando la ley
la especialidad que tiene el tema este conocido es doble. Por violar niños, violar derechos de niños y violar derechos de las mujeres. Entonces, si yo te aplico en general, igual no estoy reconociendo desde la ley esa especialidad que tenés. A eso voy. Igual coincido un poco con Soledad en el sentido de que quizá generalizarlo como imprescriptible habría que dar un debate un poco. Puede, o sea, sería como una facultad de última instancia. Bueno, por eso. En cada caso determinado, en contexto, podés determinar que Sí, es claro que se necesita un pero si plazo no salís mayor. un grifo. Pero Porque sí, yo te digo, claramente mañana eso- viene- si yo te alego, bueno, Bueno, si yo te alego que no pude reclamar antes porque soy víctima de violencia, Por eso tenés a que seguro que me lo decís, con al la sopesar el delito seguro que hay, con lo compensado que venga a pasar lo Pasó, mismo. bueno, de hecho, con la compensación ya se declaró el tema de las situaciones de violencia Entonces, como me una... estás reconociendo que los límites que ponemos en la ley son de un piso mínimo y donde cuando uno tiene situaciones de violencia económica, cuando uno empieza a visibilizar, tiene que tener una mirada distinta. Pero no solo de la justicia, sino también de quien lo plantea. Digo, por eso acá la mayoría estamos en la justicia antes. Me parece que a veces depende de cómo uno lo plantea o cómo uno lo articula en la presentación para que el juez pueda pedirse. Digo, el juez, si bien hoy hay mucha margen, Y es más, sobre todo en materia de niñez, pero digo, me parece que si uno no lo articula en el planteo de inicio, es mucho más difícil después que el juez te saque una sentencia así, o que te declare que es inaplicable. y como vos del diablo, ¿no? ¿Cómo está empezando esto? Si es imprescriptible, ojo con esto porque tiraron un tiro en los pies en qué aspecto. No estuvo muchos años, no reclama, ¿no? La deuda se te hace, Se extorsiona. por lo cual la pregunta es, ¿también algo tan impagable, tan arriba, tan impagable, termina violando también derechos? ¿Por qué vos estás reclamando algo que sabes que no lo va a poder pagar nunca? Y que si tiene un vínculo más o menos bueno con su hijo, eso se les paga de Damocles. Te digo, ojo con esto, porque sé que tiene también este otro costo, ¿no? Ese vínculo. Total. En el caso de Junín, si la jueza aplicaba el C del 543, podría haber evitado una penalidad. Hoy Aida me decía, ¿O no? hoy hablaba con Aida, que me imagen y me decía, Debería haberlo evitado. claro, Esa es la última regla. está bien, lo que pasa sí, total. Aida me dice, ella debería haber apelado a esto porque la consecuencia es lo mismo y cuando parte vas como juez a juez tenés un principio que yo no puedo, yo tengo que hacer una mirada integral antes de tener constitucionalidad y tengo este artículo, porque no es que esto es un invento nuestro doctrinario para hacerlo por el 1 y el 2. Esto está en el texto y está en prescripción. ¿Entendés? Sí, es parte del sistema. Es más, el sistema especializado en materia de prescripción, además. Pero no está el inciso C. Sí, mi amor. Nosotros vamos acá para facilitarte la lectura. Para que vayas directo a esa parte. Está. Entre las personas incapaces y con capacidad restringida, acá el concepto de incapacidad, claro, quedó, no se hicieron de prescripción, chicos, la idea era las personas que son incapaces, personas menor de edad, están todos ahí incluidas, esa categoría vieja, y sus padres, tutores, curadores, acá estaría la supervisión. De hecho, también están contempladas, digamos, las personas vulnerables que no son menores, como vos tenés todo lo que tiene que ver con personas con capacidad restringida, incluso podría pensar en las personas que tienen una enfermedad o que no tienen una capacidad restringida. La pregunta es, el sistema mismo, como ahora el sistema mismo me deja fuera aquellos que no tienen una sentencia de restricción. Por lo cual es otro gran temor que nosotros lo resolvemos en el anteproyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial. Pero esto lo meto de acá porque no hablar de salud mental. Claro, Y cuando vos te dices con capacidad restringida, ahí me dejas solamente aquellos que tienen la restricción. claro, a los que tienen el tutor o el ¿Entendés? Yo tengo un hijo que todavía no le inicié la restricción a la capacidad. Tengo mi mamá, tiene Alzheimer y la verdad que no le inicié nada. Digo, bueno, yo no podría estar cubierta esto y mi mamá claramente sí está en una situación de mayor vulnerabilidad. Nos pasa eso. Muy bien. Traigo acá para debatir. No lo traigo para otra cosa, digamos. No estoy creo que esté muy colurba, pero la verdad que pensando en este proyecto, que es lo que vengo trabajando hace un tiempo, me parece interesante poder compartir. Porque, a ver, equipo que gana no se cambia y equipo que pierde se cambia. Tengo ese principio como mantra. Muy bien. Mi idea es, cuando hicimos el Código Civil y Comercial de la Nación, con Aida íbamos a todos los congresos
o jornada, ponemos los textos. Y estaba la de las, sí, no sé, pirura, no, a mí me parece que ese artículo no es claro, ¿por qué quiere decir cuando dice tal cosa? ¿A esto o a esto? Tenés razón. Acá leémoslo. O sea, fuimos construyendo el código, porque me parece que los mejores códigos, textos, son los que, digamos, es la humildad en la construcción, digamos, del saber. Yo me enriquezco mucho más cuando el otro puede realmente confrontar en el buen sentido, una mirada propositiva, ¿no? Digamos, con una mirada, como yo no formé parte del equipo que lo redactó, quiero que se haga mierda, no, a veces yo no voy, ¿no? Yo voy a hablar de algunos que habrán querido esas cosas con el código de comercial. Pero digo, acá me parece, te digo, traigo este texto como para pensarlo. Ahora, debería estar en dos artículos, debería estar en dos artículos distintos. Lo que pasa es que se implicaba renumerar todo. Para esta primera etapa, renumerar todo era un quilombo, con las remisiones. Por lo cual, lo que hicimos es dejarlo acá, pero es posible que sea un artículo propio. Pero eso no importa. Dice, la pretensión por alimentos arriesga por las reglas del proceso sumarísimo con las modificaciones que se establecen en este capítulo. Esta es la cosa de la especialidad, tener uno como columna vertebral, por si no está específicamente para esa columna vertebral, pero sí regular la especialidad que tiene, ¿no? ¿Este capítulo se refiere al capítulo? Al capítulo... ¿Los procesos de alimentos? No. Sí, el proceso de alimentos pues, está dentro también de la parte sumarísima. Su proceso sumarísimo. Muy bien. Se trata de alimentos debidos a personas menores de edad, rige la suspensión de la prescripción prevista en la decisión. Y uno dice, bueno, ya está en el código, ¿pero por qué? Porque en realidad la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia no apelan. La versión anterior, que loco te da que ponerlo. Bueno, pero también y que no le enseñan a la facultad, lo pasado, en posgrado no, digamos, ¿no? Este planteo no lo tienen como incorporado. que vos me decís, estamos haciendo nada nuevo, que no es extra código, no está dentro del código. Es una idea de ir atando ideas, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿podríamos nosotros habernos tirado por la imprescriptibilidad? Si yo me pongo en lo que dice 2560, que una ley local puede regular, y yo tengo argumentos que dicen constitucionales convencionales, artículo 1 del Código Civil y Comercial, que es un piso mínimo, que puedo dar más derechos que mujeres, que niños, tengo robusto argumento. La pregunta es, ¿nos tiramos a hacer imprescriptible los alimentos? Sí. Y de eso fue un debate que tuvimos. Eso es un debate. Acá si ponemos personas menores de edad que no me gusta, a otro colectivo. Bueno, lo que pasa es el problema. Si yo te pongo colectivos vulnerables, está bien, pero estos sujetos son siempre con sentencia. A ver, te digo, por un lado, bueno, quiero abrir, lo abro. la pregunta es, ellos se lo dejo acá como para pensar, porque también es interesante, digamos, porque uno no tiene, por suerte, la respuesta. La pregunta es, y si dicen, bueno, nos tiramos a la imprescriptibilidad, póngalo, nos tiramos a la imprescriptibilidad, lo puedo hacer, se redacta fácil, porque de hecho yo tengo una redacción. Ahora, la pregunta es, si lo redacto así, ¿solo personas menores de edad? ¿Parientes? Porque vos me decís, si yo voy al Código Civil Comercial y aquellos que tienen alimentos entre parientes son aquellos que son vulnerables, o sea, si recorto por acá, recorto bien, lo que pasa es que si lo hago para todo, se me pierden los argumentos fuertes de niñez y de mujeres. Ahí ya lo hago, me va siguiendo, ¿no? Sí. No, pienso al revés. O sea, creo que esto es una cuestión ideológica. No, pero sí, muy bien. O sea, creo que es una cuestión ideológica y que cada uno de los que defienden posturas diferentes tiene sus argumentos. Pero creo que el tema es que generaría un enorme impacto establecer como principio, o sea, como norma, decir que son imprescriptibles y quizás hacer esta especial concesión para que sean. No prescriben para y, o sea, menores, incapaces. Son alimentos. No. Derecho humano. Declarar que son imprescriptibles. Acá se suspende la prescripción, no es imprescriptible. No suspender. Declarar imprescriptibles los alimentos, pero. Y para la categoría contemplada, En definitiva, es lo mismo. Lo que pasa es que no suspendés. Tiene que estar prevista la posibilidad de que no prescriban, pero no sé si decir que son imprescriptibles. No, es que es al revés. El efecto es hacerlos imprescriptibles
limitándolo a estos grupos Sí, a lo largo vulnerables, del menores, 25-43. ¿me explico? O sea, porque en definitiva la suspensión no es lo mismo. No. Vos decís que la El preventividad. efecto es otro, es ideal. Está bien, lo que pasa es que, a ver, en algún punto. Hay que ser tibio, che. No, está bien. Pero es, a ver, está buenísimo. No sé qué no entiendo, Depende de la no sé qué no práctica. entiendo. Mañana. Claro, el tema es, después vos te haces la deuda de. A ver, me debía desde que tenía 2 años, ahora tiene 17 el pendejo, perfecto, genial. Con la inflación, con todo planillita, 7,5 millones de pesos. A sueldo promedio de 120. La verdad que estoy mandando al pibe, al pibe, a mí, al No, pero hay que pensar las consecuencias. No está bien, pero a ver, uno es un todo. Y sabemos lo que hacemos familia, que si vos como deudor y padre, porque no sos deudor solo, sos deudor y padre, vos tenés 8 millones que pagar, cuando en realidad a lo mejor también ahí es todo el tema de incluso probatorio, ¿no? Digamos, de la chica, digamos, cómo prueba las cosas que yo. Es como más complicado también, digo, estamos, o sea, si hay algo para que pueda pagar, con una de 8 millones le estoy sepultando. A eso voy. No, por favor. Pero perdón, pero a ver, no es que alguien cumple, a ver, no es toda la frase de cumple o no cumple. Vos tenés casos también de alguien que cumplió parte, de que en realidad pasó una parte, no es que incumplió desde que tiene 2 años a que tiene 17 y yo nunca hice nada porque la verdad que nunca. No es todo blanco o negro. La pregunta, porque ser imprescriptible también tiene que ver con que, digamos, no haya seguridad jurídica en saber cuál es el tiempo de necesidad de la persona, digo, y tampoco reconocer que si realmente durante muchísimos años no es reclamo de Dios, también hay una conducta ahí, que no sea la conducta principal, obviamente, pero también hay una conducta también como tiene que hablar en un combo general a eso. Voy. Si no pasamos del fundamentalismo de acá al fundamentalismo de allá. No, pero digo, ¿entendés qué te quiero decir? Digo, porque si no tenemos una mierda. Una chica que tiene 3 chicos, con diferentes maridos. No tiene un tiempo ni para tener una consulta jurídica. Le dije, la hacemos por videollamada. Y quiere reclamar alimentos. Se la pasa laburando para darle comer a esos pibes. Pero nadie dice que no. Por eso el juez tiene que tener la facultad de. Por eso se suspende. Te dice el código. Se suspende la prescripción durante la minoría de edad. ¿Qué problema tiene esa chica hoy con el código de hoy? ¿Tenés algún problema ninguno? Lo que pasa es que el problema lo teníamos por creer que se aplica el 2562. Ese es el problema. Es que es más práctico. A la mina no le sirve una deuda incobrable, no le sirve ese crédito enorme y fantasioso. Que tiene que ver con el principio de realidad, digamos. Estamos hablando de un promedio, de sueldos promedio de 12. Es complejo. No sé, a mí me parece interesante este fallo. Igual que el efecto es el mismo. Le hago muchas cuotitas. El efecto es exactamente el mismo. Lo que sí creo es que acá hay digamos, está el gris de cuando tienen entre 18 y 25. ¿Sí? Eso es lo que. Y sí. Porque vos tenés. Porque vos. Hijos de toda la vida. Yo soy hija. No sigue siendo hija. Eso es un argumento. Ponele que a partir de los 21 se empieza a contar. Por eso. Sí, tenés ahí como un tema. Pero son interpretaciones que hay que dar. Yo estoy haciendo, o sea, estoy tratando de preguntarme y repreguntarme en las diferentes reacciones posibles. Lo que sí creo es que lo que hay que tratar es de cambiar el paradigma, básicamente. ¿Sí? Porque hoy teniendo un artículo que específicamente prevé la prescripción, o sea, la suspensión de la prescripción, no se aplica, o se aplican otros. No se invoca. No se invoca. Sí, pero después cuando se... Bueno, no. A ver, yo no digo que no. Por eso digo que se diría la injuria, entonces... Está bien, pero a ver, es cierto, pero también es como uno plantea las cosas, digo. Es más, No, bueno, a ver, no es echarnos culpa. A ver, Ahora después le pasamos el fallo para que lo empiece a invocar. pero sabés capaz de se tocó la tortuga, chicos. Eso se tocó la tortuga, porque la mirada tradicional de nuestra formación
busque la El tema especial. La especialidad es obligaciones periódicas. Sin entender, los alimentos forman mucho más allá de la obligación periódica. Digo, por eso mismo me parece que... Es simple, es un derecho humano. Los derechos humanos son imprescriptibles. Si yo no le pongo un periodo, no lo puedo hacer. Ah, entonces, perdón, con filiación también. En materia de caducidad, son todas las acciones de filiación son, digamos, son también inconstitucionales. Si vos te pones a pensar todas las cuestiones derivadas del Todo es inconstitucional. Cualquiera que le ponga plazo a algo es inconstitucional. Si yo hago presión económica, si en el fondo quienes creemos que tiene una mirada de género fuerte, por lo cual tiene una mirada de derechos humanos también, la presión económica, sería inconstitucional el plazo de prescripción. No, a ver, yo tengo que ser realista también, porque tengo que regular para que la gente sepa cuándo no puede, para que haya una... ¿Entendés? No, bueno, está bien. A ver, con eso estaría... Bueno, voy a... Por el tema del tiempo voy más rápido. A ver, yo entiendo la mirada, entiendo esa mirada convencionalizada, y de hecho lo bueno es tener un derecho de control de constitucionalidad difuso en cada caso. Ahora, creer que todo es derecho constitucional y que el derecho civil entonces no sirve de nada, porque como pone límites, porque el derecho civil pone límites en algún punto, los códigos ponen límites, también en el derecho penal tenemos límites, digamos, me parece que ahí es que no vale nada y que todo eso por el derecho constitucional me parece que eso trae peor perjuicio a la gente. Nadie, yo te digo una cosa, 17 años, 11 meses, 29 días. ¿Sos más maduro que mañana que tenés 18? No soy más boludo con 18. Yo voy a Ezeiza hoy, 17 años, 11 meses, 29 días. ¿Me puedo ir del país? N.O. Migración me dice que no. Derechos humanos, no sé qué. Me quedo en la siguiente voy. ¿Entendés? Y vos me decís, está mal. Deroguemos los 18 años. No tengamos mayoría de edad. Bueno, ¿es protección o desprotección? Ojo con eso también. Porque la idea es justamente resolverle la vida a la gente, no judicializar todo. Pues yo saco todos los límites, me obligo a judicializar cuando creéis que una persona es adulta o cuando va a fin. Yo judicializo para que después, que me toque, para que me toque Pablo, que si me toca, lo va a decir otro, ¿entendés? Soné, porque va a decir que hasta los 27 no soy persona con autoridad progresiva. Me parece que eso tampoco sirve a la gente. Te digo, ojo con esto, porque no poner límites por límites en sí quiere decir que automáticamente sea malo, ¿no? Bueno. Voy acá con un fallo, digamos, esto del pensamiento clave que tiene que ver con violencia y alimentos, ahora que estamos hablando de violencia económica, si hay algo que cruza mucho más o que hace mucho más elocuente la violencia económica y los alimentos es cuando se tramita o están dentro de un marco de la violencia de género. Acá es un caso típico, recurso de apelación interpuesto por el señor tal contra la resolución de final tanto que ordena la prohibición contra el acercamiento del apelante hacia la señora tal. De acercamiento, ingreso al domicilio donde reside, muy bien. Y no enajenar, disponer, distribuir, ocultar y trasladar bienes gananciales de la sociedad conyugal, como dice la ley 85 cuando era ley hecha un código viejo. Muy bien. Acá deberíamos ayornarlo, pero bueno, no importa. Y le mete 4 meses de 30.000 como dentro de la violencia, alimentos por 4 meses. El tipo apela y va a cámara. En Mendoza tiene cámara especializada. Muy bien. Pero apela nada más porque apela solo porque le hayan puesto los 4 meses de alimento. Es interesante porque la Cámara le va a poner como argumento decir, usted haya apelado solo los alimentos, quiere decir que reconoce que es violento. Por lo cual me está viniendo a reforzar de que usted realmente los alimentos están bien puestos. Pero además, no solamente eso, que con su solo accionar me está admitiendo que me deja firme que es un violento. Porque si solamente usted estaría apelando eso, ¿me va siguiendo? Y eso parece un argumento de peso, porque también implica un reconocimiento claro de que la violencia, digamos, que está más que probada, la violencia. Muy bien. Bueno, él se niega, dice nada más el tema de... Y dice no que le da plata, esto de que le da plata cada tanto, y también al decir ese argumento, estás reafirmando la violencia económica. Porque justamente vos le estás, digamos, tal cual, estás como persiguiendo con, mirá, te doy para esto, te doy para lo otro, y justamente es la forma de probar la violencia económica. Si no, no te doy. Y es más, digamos, en algún punto suerte, digamos, y no apeló ella, pues si hubiera apelado ella, ahí sí tenía la posibilidad incluso de revisar esos 4 meses solo. Acá nada más apela a él. Bueno, voy acá. El tema, bueno, de los tiempos. ¿Qué pasó? Cuando va a cámara, ya pasaron los 4 meses, por lo cual esos alimentos ya se pagaron. Esto es lo que pasa siempre también, ¿no? Porque los tipos van desvirtuando lo que vos después en cámara tenés que resolver, porque como
el propio tiempo también tiene lo suyo, terminás como desvirtuando y cambiándole el objeto, ya después ahí se vuelve algo más abstracto, en definitiva más teórico que real, porque son 4 meses, cobraste, como te dio los 4 meses de esta multa. Y dice, debemos hacer hincapié que los elementos suspendentes en este proceso de violencia familiar responden a otros parámetros y no se confunden con los que se determinan conforme al artículo 434. De este modo, lo entendió también la jueza de grado al dejar asentado que los alimentos se fijan con el fin de sostener la medida y que las partes deben instar las acciones que correspondan por las vías que corresponden. Y este es un problema. Él vaya por la vía que corresponde. La pregunta es, cuando vos tenés probada la violencia, decirle que vaya por la vía que corresponda para los alimentos, es como en algún punto también, ese es el problema que tenemos con, digamos, con los procesos. Siempre tenemos que tener carátulas que traten de determinar solamente un objeto. Y en realidad muchas veces uno trata de resolver todo. Sin embargo, el vaya por la vía que corresponda termina siendo también una forma de seguir atrasando, ¿no?, una decisión de algo que vos mismo sabés que está acá. Y más cuando es víctima de violencia. Pero eso es violencia institucional. Lo que pasa es que después se te enreda el proceso de alimentos y o sea, querés ejecutar eso que resolviste y lo tenés metido en la violencia. Entonces vos decís, hasta para preservarla, no, mirá, vamos a una, sabés eso, porque lo sabés, no es que no lo sabés, si venís trabajando en el expediente, pero vamos a un expediente de alimentos y después no va a pagar, claramente no va a pagar. Entonces, acá sí te trata la ejecución. Cautelar con el conocimiento de la ejecución. Y aparte, a ver, lo que pasa también en algún punto es, como también los tiempos del proceso de alimentos terminan siendo distintos a lo que uno hubiera querido, por eso si vos cambias el proceso de acceso a oralidad, ahí cuando decís, inicie el juicio de alimentos, no es un quilombo que la metes, en realidad es volver a verla la semana que viene, siguiendo bajo otro proceso, pero si no, el tema es, como hoy implica todo un tema, de forma, vos misma sabés cuando le decís eso, le estás diciendo algo que es, estoy agravando la violencia, el El tema es que al ser de la naturaleza cautelar, o sea, lo pones por determinado, en este caso 4 meses. Sí, 4 meses ya se vencieron, así que por eso, no me parece que esté mal que nos hayan fijado bajo esa modalidad, pero en algún momento se tiene que discutir con el ámbito de cognición pertinente. Digamos. Yo tengo una pregunta. Entonces lo podemos pensar en un sistema en el cual cuando hay un proceso de violencia, cuando vos iniciás uno nuevo, tenga preferencia en el trato porque ya viene de una violencia. Pero de hecho, empecemos a pensar, pues es como una desconexión. Y es lo mismo que lo pida mal en un, régimen de comunicación, que lo pida en un... De hecho, inclusive para mejorar quizás esa cuota que vos fijaste con los elementos que tenías. Que ya vos ya tenés algo eso mismo. Ya la conoces a ella, primero, ya la conoces a ella. No, pero aparte se soluciona traspasando Porque el es esa. elemento de la violencia al proceso. Si se fijan 30.000 pesos cautelares, le pongo de mínima provisorios de entrada y los 30.000. Y siguen. Y te puedo dar el marco del proceso para que A ver, sí, y claro, porque ahí no lo tenés. Porque Sí, por favor, mi gran pregunta, creo que lo que tenemos que empezar a pensar es en el pasaje del proceso que sea menos rígido, porque si no, siempre, vos sabés que esa persona es ella y su complejidad, que ya viene víctima de violencia, que está acreditado porque vos lo viste. Si vos la tratás por que corresponda, como si fuera una cosa, te perdés de vista la riqueza de un punto y la obligatoriedad que tenés de tener una mirada distinta, porque ya viene un tema de violencia, ¿me seguís? No es un caso como si hubiera dicho pasado, pero corresponde en un caso distinto. Esa es violencia. ¿Dónde está entonces la diferencia de ya venir con una desigualdad de base, víctima de violencia? ¿Dónde el proceso me es un poco más benigna conmigo, que vengo de una violencia? Porque si vos me tratás exactamente igual que cualquier otro tipo de caso, ¿me siguen a dónde voy? Bueno, para mí me parece un tema de operadores judiciales y jurídicos más que de leyes. Yo creo que si el operador que le... Más o menos, porque si yo la ley que está haciendo ahora la ley está ahora en el que presentaron el proyecto de ley del Ejecutivo para reformar esta ley integral que está acá, esta ley integral del abordaje de la violencia de género en la provincia de Buenos Aires, yo podría en esa legislación decir, cuando se han fijado alimentos y después se inicia un proceso,
Esto ya va a ser, podría ir a hacer un linkeo. Sí, pero a falta, por eso te digo, pero a falta de legislación o como está dada la legislación hoy, hay operadores que tranquilamente lo trasladan, se trasladan y se cruzan expedientes y se trabajan, sin necesidad de una reforma, digamos, solo lo pasamos. Yo dependo mucho de lo que toque después de él, con vos o con ella, ¿entendés? No, pero por eso digo, me parece que es un tema de formación de los operadores, del sistema, los de adentro y Yo los de te hago afuera. otra pregunta. ¿Hasta qué punto también las leyes no tienen un valor pedagógico fuerte? Yo entiendo que es para fe boludo. Digo, el tema es, yo prefiero, ¿entendés? Que esto quede claro acá. Porque en definitiva, yo estoy diciendo una propuesta de poner nada más y nada menos de conformidad con lo previsto del 2543 del Código Civil Comercial. Está. Sí, claro, está. ¿Cuántos apelan a eso? Nadie. O pocos. Sí. Entonces, si lo que está no se lee, imagínate lo que no está. El dictator existe, ¿me seguís? Te digo, me parece que tenemos que empezar a dimensionar cuánto podemos meter en las leyes que construyan una mejor práctica. A eso voy. Y bueno, acá, un poco esto de, esto que decía acá, ¿no? Obviamente, rechaza el recurso, ¿no? Superar del día, etcétera, Pero el tema es, que me gustaba a mí de este fallo ir viendo cómo pareciera que el fallo por el que corresponda, hay algo para recuperar de lo que se hizo ahí, para que realmente sirva en el fallo por el que corresponda. Digo, algún linkeo o algo, porque si no pareciera que lo tratan como un caso más gris. Y acá voy con otro tema de las cuestiones de competencia también. Las cuestiones de competencia, y con eso sí cierro por un tema de tiempos, que es, me encantó esto que se pone en los fundamentos del mensaje que se eleva del proyecto de ley justamente de abordaje integral de las violencias por razones de género. Dice, respecto a la solución alternativa de conflicto, para el gran debate que tenemos es, ¿se puede o no la mediación? O llamado en todo caso a la solución pacífica de conflicto, digamos, es un temor. Y acá lo resuelven bien. Porque primero lo que dicen. Respecto, bien, hasta ahí, ahora les digo por qué, pero digo bien en teoría. Respecto a la solución alternativa de conflictos, es importante destacar que la misma procederá siempre que la persona denunciante esté de acuerdo con dicha propuesta y medio consentimiento informado, pero nunca en casos de alto riesgo y en aquellos en que un equipo interdisciplinario interviene. Acá me dio, por lo menos hay formas de mejorar, digamos, cuál sería la decisión equilibrada. Uno que dice, mediación nunca, pero parece de forma boluda. Si yo tengo una relación, digamos, me divorcié, la verdad que no es, che, mirá, José, la verdad que no funciona más, nada, la verdad que hubo una relación tensa por un tiempo. Ahora, ¿eso es víctima de violencia para no poder mediar con él? Nada, no. Digamos, o sea, también hay que ver las situaciones para ver qué casos de violencia y casos con violencia, ¿no? Que son también las diferencias que hay que hacer. Muy bien, esta propuesta responde a que reconocemos que la agencia penal es insuficiente para dar respuestas a cuestiones culturales y de cultura institucional más profunda y valoramos positivamente las estrategias alternativas que pueden darse en la evaluación del caso a caso. Sin embargo, consideramos que aún resta profundizar en el andamiaje que propone la transformación de la perspectiva de género, no solo en las instituciones, sino también en la formación universitaria, porque muchos de estos temas deberían ser parte de la formación universitaria. Ahí está la gran conquista, digamos, de prevención. Que cuando uno pasa por las facultades, realmente, en vez de tener unidad de matrimonio, 2 clases, que no tenemos más temas, empecemos a debatir también estos temas en la formación. Y dice, y en las prácticas profesionalizantes que garanticen un abordaje situado que pueda dar cuenta de las desigualdades de poder en base al género y de allí intervenir de forma preparatoria y no revictimizante. El problema es que solo lo ven para los casos penales. Para mi gusto, es más, quien puede lo más puede lo menos. Las causas penales implican como un delito, entonces te parece un delito, ¿cómo no te voy a permitir? ¡Al revés! Claro. Si yo te permito poder mediar un delito, provision, ir en penal, ¿cómo no te voy a permitir en civil? Porque quien lo hizo, para mí es Eso tiene otra implicancia. Arduino. Para mí esto es Arduino puro. Para mí esto es penalista. Pero es retroceder. No, pero acordate que vos tenés que modificar la 26.485 que te dice en horarios distintos, en momentos distintos. Lo que pasa es que vos podés también decirme que un código, una ley procesal puede mejorar, porque en definitiva términos de autonomía,
es tratar a la persona como persona. Porque si no pareciera que las personas no pueden ni juntarse con el otro, como si tuviéramos que estar escondiéndola, porque no puede, justamente la idea es fortalecerla para que pueda enfrentar al otro, no para que se esconda del otro. ¿Eh? ¿Qué qué? Pero si todo es femicidio. No, pero no son todos. No tengo una ¿Cómo te dijo acá? ¿Cómo te dijo acá? Pero nunca entramos de alto riesgo. Y que te digo, no, que, porque si no, a ver, lo que podemos hacer es creer que todos son los mismos. Marisa, tengo una pregunta. ¿Cómo estaría previsto la evaluación de casos de alto riesgo o la intervención de los equipos técnicos? O sea, digamos, es como la gallina del huevo. Entonces, No, bueno, no. No, Lo que pasa que ahí, no se me ocurre. lo que pasa que ahí cuando vos, ahí no sé, para cosas penales, te matan porque no te permite poder ahora hacer el link, digamos, hacer como, cómo sería esto previo a un caso civil, porque no está permitido en el caso civil. ¿Me seguís? Está solo habilitado en el caso penal. Yo creo que acá hay algo para, por lo menos para, digamos, cuando leí esto dije el debate está bueno porque es superador. Cuando después voy al artículo 44, creo que es 44, dice solamente para casos penales, ahí siento que es incoherente incluso, porque los delitos, que son los casos más graves, está en algún punto permitida la mediación o no, de conflictos, y en civil no lo permitís. Hay algo ahí, digamos, de lógica que me parece que está mal. esta bebé que nos está escuchando, pero... Que no. Bueno, la verdad que nos tiene cosas interesantes en materia de violencia económica, tiene también cosas interesantes en materia de alimentos, justamente dentro de familia, dentro del proceso especial. Y acá termino con esto. Cuando digo ojo con esto, porque es un punitivismo, que yo soy feminista no punitivista, se imaginarán que estoy en contra del derecho penal y especial para poder modificar conductas profundas de las personas. Cuando acá no paga la cuota alimentaria de su hija y la justicia le retuvo el DNI. Ahora la mina, la hija, ¿come? Bueno, hay que preguntarte eso. La primera pregunta es, si la piba le retiene el DNI al tipo y no votó a Jaldo, digo, no sé, no votó a Jaldo, digo, no importa. No votó, no puedo votar a Mansur porque la corte no dejó, pero digo, no votó a Jaldo, no importa. Digo, ¿y con eso qué hago? Porque tengo la razonabilidad de la medida. Porque a mí, ahora, si vos me sacas, vos me decís, te saco el DNI porque Le saco el pasaporte para que no viaje, te lo entiendo. te saco el DNI porque justamente vinieron las elecciones y era parte es apoderado de, bueno, dale. Pero te saco el DNI por sacar el DNI, la pregunta es, ¿y? Es como cuando sacamos el registro de conducir a alguien que maneja un Uber. Claro, por eso, si el pasaporte tampoco, porque si era se iba por cuestiones de trabajo, Está bien. cumplir con la... Ahí hay un debate. Ahí hay un debate. El fin justifica los medios. Ahí hay un debate, porque a ver, el fin justifica, porque a ver, cuando fue el famoso tema de la cerrajería de Alessi con de la juez de familia, que ahora además renunció, ahí era, bajo percibimiento de cerrar la cerrajería. Si vos le cerrás la cerrajería, perdón, no solamente la de trabajo al tipo y a los compañeros de laburo, se quedan en la calle. O sea, vos te compraste un problema. Además de que el tipo no va a poder trabajar para pagar la cuota alimentaria, además de que hasta tenés más sin laburo. ¿Qué me decía Alessi? Pero Marisa sirvió porque el tipo pagó. No, está bien, ¿el tipo justifica los medios? No, y si el tipo lo paga, tenés que... O sea, Tenés que ejecutar. Es un tema ese. yo siempre... Entonces digo, a mí me parece que hay que ser muy cuidadoso. Porque si no, digamos, creo que es la conquista del código de haber permitido cualquier medida razonable, pero la razonabilidad sí está en la fundamentación de por qué el pibe va a comer, no porque le va a doler. ¿Por qué va a comer? Le va a doler, pero para que coma, no para que doler porque le duele en sí. Y a mí me parece que está la gran diferencia. Bueno, tenemos un placerazo, nos vemos. Sí. Bueno, quería agradecerle a Marisa, a mi amiga Marisa, ¿no? Porque siempre está preocupada por cómo... Traje esto para la biblioteca. Qué bien. Modo que veníamos hablando con Pablo para alumnos sexto en la Casa del Loco. Un maltrato. Después empiezan a aparecer los Maltrato académico esto, ¿viste? Maltrato académico. ¿Cómo no se dejar esto? Pero aprenden un montón. Aprenden contra los alumnos. Exacto. Bueno, Gracias Marisa. Gracias por siempre estar, por tu posgrado.